Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a IQ a través de los canales de Boreal Televisión. Como siempre, un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora y compartir este ratito de la noche con los amigos que nos sintonizan en todo el territorio de nuestro país, así como también en Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa, además el resto del mundo, a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales. Miércoles 3 de mayo del año 2020. Señor Juan Sebastián Ricardo García, buenas noches. Buenas noches, don Mayobanense Atahualpa Ramírez y Molún. A ustedes, amigos, gracias porque están con nosotros hoy a mitad de la semana para elucidar aquí todas las cosas y los acontecimientos que nos alegran, nos entristecen, nos agobian y nos sorprenden. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, iniciar, como de costumbre, hablándoles y recomendándoles Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Recuerden, para sus pedidos, llámense al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Aunque no acostumbro generalmente a estas cosas personales, hoy yo quiero hacer llegar, por las circunstancias en que nos encontramos, el distanciamiento, un abrazo desde televisivo, desde aquí a mi hija Ginette Pierina Ramírez Peña, que hoy ha estado de fiesta de cumpleaños, deseándole todos los parabienes, salud, muchas felicidades y esperando que la haya pasado bien en el día de hoy junto a su familia. Y desde aquí todos le enviamos un feliz cumpleaños a mi hija Ginette Ramírez. Dicen que cuando las cosas quedan impunes es la mejor manera de incentivar la comisión del mismo delito o de la misma infracción. Y me refiero a que en varias oportunidades nos hemos referido al caso de la falsificación de medicamentos en la República Dominicana, que es diferente a las muestras médicas que se venden en algunos negocios del país, pero sobre todo en la comunidad, en la ciudad de Moca, que se ha hecho famosa por este expendio de medicinas, que en muchas oportunidades ha sido considerado ilegal, que es ilegal, y también donde se incluyen algunos laboratorios clandestinos para la fabricación de medicamentos alterados o falsificados. Y desde casos emblemáticos que hemos señalado y que el Ministerio Público ha logrado, quizás por el escándalo o por el volumen de comercialización que han hecho, hasta casos que se pueden calificar como rutinarios. La falsificación de medicamentos en la República Dominicana ha sido siempre una industria lucrativa. ¿Pero por qué se da esto? Porque usted ve que el Ministerio Público informa que hizo varios allanamientos donde se decomisaron máquinas, instrumentos médicos, medicinas falsificadas, y de buenas a primeras el caso desaparece de los medios de comunicación y luego usted se entera que esa persona llegó a un acuerdo con el Ministerio Público donde se le devolvieron la mitad de los bienes, se le dictó una penalidad y se fue para su casa con la mitad de lo que se había ganado, no importando cuántas personas fallecieron
por el uso de esos medicamentos que esa persona y ese laboratorio falsificó en la República Dominicana. Dejar en libertad a estos criminales es uno de los principales incentivos para que esa industria no desaparezca. Dice el famoso refrán dominicano que al perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevos. Y en esta oportunidad también aprovechamos la información de la industria farmacéutica de la República Dominicana, que muchas veces conoce dónde están los laboratorios que falsifican estos medicamentos y a veces hasta los expenden, de que en los últimos meses, y aprovechando también la escasez de medicamentos en el tiempo de la pandemia, aparecieron medicamentos falsificados, se aumentó la venta de ese tipo de medicina y no sabemos cuántas personas pueden haber fallecido por esta mala práctica que ha sido un dolor de cabeza para el consumidor y para el paciente dominicano. Ojalá que las autoridades en algún momento se decidan a enfrentar y a llevar a la justicia con penalidades fuertes a través de el sistema jurídico nacional a estos delincuentes y asesinos que falsifican medicamentos en nuestro país. Mira, Atahualpa, es el mismo problema de la impunidad. Ayer te decía que hay una ausencia en las propuestas de todos los candidatos. No hablo de los 3 que tienen posibilidades de llegar al poder. Hablo de todos. Nadie ha tocado lo relativo a la justicia dominicana. Ese ha sido un tema proscrito, un tema que ni siquiera se ha tocado de manera tangencial en las propuestas gubernamentales. Te decía ayer que tenía una pregunta que hacerle al doctor Roberto Fulcar, que es el jefe de campaña de la candidatura del licenciado Luis Abinader. ¿Por qué? Porque en un programa de televisión él dijo, y es el único que ha hablado a nombre de su candidato, de que en un gobierno del presidente Abinader habría una reformación de la justicia dominicana, una vuelta a la ética, de manera que se garanticen, según sus propias palabras, la conducta pública sea juzgada sin prejuicios y sin la presión de un poder político, de una justicia que actúe libremente frente a los actos de corrupción y que el sistema judicial tenga independencia económica, política y administrativa. Nadie ha tocado el tema. Por eso ayer lo quería hacer y mira qué bueno que tú hoy vuelves con la odiosa práctica y criminal actitud de falsificar medicamentos, que en muchos casos terminan causándole la muerte a mucha gente. Hasta ahora el Estado dominicano ha reaccionado con una obsecuencia censurable, reprensible, inexplicable. Los negocios que se han hecho judiciales con relación a eso, cuando está en juego la vida humana, han sido abominables. Eso no tiene justificación. Pero nadie de los candidatos, ninguno ha tocado el aspecto de la justicia. Yo le quiero preguntar al señor Fulcar, en realidad, que sería bueno que él solicitara al candidato Abinader que diera las explicaciones de cómo va a cambiar este entramado judicial que está tan complejo. Y voy a aprovechar esa postura de un partido político para hacerle una recordación también al Consejo Nacional de la Magistratura, al Consejo Nacional del Poder Judicial, a la actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Después, Atahualpa, de la primera ola de transformación judicial que encabezó con atinada precisión el doctor Jorge Subero Isa, la justicia dominicana ha retrocedido a grandes pasos y se ha puesto peor que cuando se reclamaba la profunda transformación que fue objeto de esa primera ola, que repito, manejó el equipo y el doctor Subero Isa en su oportunidad. Ahora mismo, mira, Atahualpa, casi 5 años de que Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera manejaron una estructura judicial
para, mediante el pago de coimas, de preventas y de sobornos, poner en libertad asesinos, narcotraficantes. Eso fue lo que la prensa recogió, que había una estructura. Hace casi 5 años que nadie sabe dónde está el dinero que la jueza Awilda Reyes Beltré le entregó por motus propio al presidente de la Suprema Corte de Justicia después de un consejo de mi hija: no hagas eso porque tú tienes hijos. Hasta el día de hoy, el seguimiento a ese acto vandálico que les dijo mucho de la justicia dominicana todavía permanece, Atahualpa, en lo último que se supo en la fase de instrucción. No se sabe si todavía permanecen ambos, me refiero a Awilda Reyes Beltré y a Francisco Arias Valera, en prisión domiciliaria, porque incluso hasta la medida que debió haber sido por aquello de que nosotros que juzgamos debemos dar el primer ejemplo, ni siquiera hubo medida de coerción, lo enviaron a su casa. Ninguna de esas medidas hoy se cumple con ninguno de los dos. Están haciendo una vida normal. Repito, no se sabe dónde está el dinero, ni si fue al fondo común, ni si está como cuerpo del delito, ni si se lo devolvieron al famoso regidor que estaba siendo juzgado y que fue condenado por asesinato. Nadie ha hablado del desmonte de esa estructura judicial que supuestamente manejaba ese equipo. Señalado eso por el entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. No lo estoy inventando yo. Él fue quien habló de esa estructura. A partir de ahí, Atahualpa, la justicia dominicana ha retrocedido a pasos agigantados. Hay una mora judicial irresoluta. No hay manera de que eso tenga una compostura. Y que no me vengan a hablar del COVID. Una mora increíble que parte desde los mismos estamentos de nuestra más alta administración de justicia, que es la Suprema Corte, hasta los tribunales más pequeños. Un desorden en la composición judicial. Una descensión aguda en la capacidad de sindéresis de los jueces. De nuevo, los escándalos en la prensa de jueces que dictan sentencias para favorecer criminales y narcotraficantes están a la orden del día. Todos sabemos cómo aquí la práctica, parece que la misma estructura que señaló en su momento Francisco Domínguez Brito está ahí. Y cómo hemos visto que esa estructura permanece, porque ahí está la práctica de los famosos jueces suplentes o sustitutos de los jueces de instrucción. Y coincidencialmente un suplente, un sustituto es quien pone en libertad a los narcotraficantes. Esa estructura está ahí. La justicia no falla, la justicia no funciona. La capacidad de sindéresis de los jueces es la peor que puede haber en América ahora. Y está hablando un abogado. No van a hablarme a mí, pendejadas. El desorden que hay en la administración de justicia es terrible. Y el único candidato, por voz de su director de campaña, que ha tocado eso ha sido el señor Roberto Fulcar. Entonces, invito a los candidatos que me digan qué va a pasar con la justicia dominicana, pero no solo a los candidatos, debo conmover al Estado. Señores, a esto hay que ponerle asunto para hablarlo en términos latos. Esto no puede seguir como va. Atahualpa, casi 5 años y está en la fase de instrucción lo de Awilda Reyes y lo de Francisco Arias Valera. No se sabe lo que pasó ahí. Pero en el caso del poder de la justicia, Juan, recordemos que el desempeño judicial está en manos de un poder del Estado, que es el poder judicial, y ya ahí en lo que respecta a los jueces. Lo que podría haber es el tema de la justicia que corresponde a la representación de la sociedad a través del Ministerio Público, que es la parte que le corresponde hasta ahora constitucionalmente al Poder Ejecutivo a través del nombramiento de un Procurador General de la República, que es el jefe del Ministerio Público. No, pero espérate. Aparte del Consejo del Poder Judicial está el Consejo Nacional de la Magistratura. Un momentito, nosotros nombramos al presidente de la Suprema. Si este señor hasta ahora no ha dado muestras de que tiene en sus manos por lo menos el inicio de una solución, entonces debemos lamentablemente
por ineficiencia sustituirlo. A eso es que me refiero con conmover al Estado. Y hay otra cosa, Atahualpa. ¿Piensa un presidente con ilusión que podrá combatir la corrupción por el simple hecho de sustituir al Procurador General de la República y a su equipo? Cuando hay toda una estructura política montada ahí por años. Transformar el Ministerio Público toma años. Y la misma estructura del Poder Judicial. Quizás por eso es que el tema de la impunidad, que a excepción lo ha tocado el PRM, permanece soslayado por los demás candidatos. Quizás ellos tienen el convencimiento de que no vamos a poder combatir la impunidad. Además de que tampoco hay razones de índole moral, no hay autoridad moral para eso. Porque Fulcar tiene a mí que explicarme, cuando él habla de dotar de ética la administración de la justicia, qué él va a hacer con sus aliados, qué él va a hacer con Amable Ariztí Castro. ¿Cómo es posible que alguien que aboga por una administración judicial ética esté haciendo una alianza con un individuo que tiene un expediente que ha sido manejado políticamente de 105 millones de pesos de la Liga Municipal Dominicana? Y que todo el mundo sabe los manejos y las cosas feísimas que se dijeron en la Altagracia de la gestión de su hija. Además, ahí está también como aliado el doctor Leonel Fernández Reina, que tiene tras de sí una estela de desencanto nacional que tiene que ver con el manejo de la corrupción. Y él fue el culpable de poner al frente de la Suprema Corte de Justicia a quien la llevó de nuevo al hondón de la ignominia, que fue Mariano Germán Mejía. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué soslayan el tema de la justicia? ¿Por qué los dominicanos ahora dejamos también de lado el fervor de la campaña y reclamamos de los candidatos cuál es su posición con relación al desastre que constituye hoy el Poder Judicial? Estamos hablando, Atahualpa, y discúlpame que me he extendido mucho, de incentivo a la producción, de la protección a la industria. Con un sistema judicial débil, nunca habrá desarrollo y habrá progreso. Y el nuestro no es débil, el nuestro es prácticamente inexistente. Bueno, mira, como a propósito de propuestas y eso, vamos a ir a publicidad un momentito para entrar en el análisis de las presentaciones que hicieron ayer en la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la AIRD, tanto el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Luis Abinader, y que ha traído tantas reacciones y que, a pesar de que se han pasado todo el día hablando de esas participaciones, y nosotros que no tuvimos la oportunidad de hacerlo porque nuestro tiempo termina a las 10 de la noche y justamente era de 9 a 10 y media cuando se estaba desarrollando esta presentación, pues nos toca analizar algo. Vamos a publicidad y venimos en un momentito con más del contenido para esta noche aquí en Q por los canales de Boreal Televisión. Perfecto.